de glucosa, llamada también dextrosa, monosacárido optante de mayor importancia fisiológica para nosotros en el combustible. Se encuentra libre en frutos maduros, en sangre, humores orgánicos y de los vertebrados. La unión de muchas moléculas de glucosa forman polisacáridos como el almidón, la celulosa o el glucógeno. La glucosa tiene muchos isómeros que son la fructosa y la galactosa. Y esto se difiere solo en la posición de OH, de hidroxilo OH. Entonces, ¿la glucosa tiene isómeros? Sí. ¿Y cuáles son? Fructosa y galactosa. ¿Y en qué difieren? En posición de OH. Recuerden esta parte. La galactosa raramente se encuentra libre en la naturaleza. Generalmente se encuentra unido a la glucosa formando lactosa. Esa es la parte importante que necesito que ustedes sepan de la glucosa. Mientras tanto, fructosa, algunos datos importantes mientras tanto, en que se encuentra libre en frutos maduros, en órganos de vegetales y en la miel. Junto con la glucosa forman sacarosa o azúcar de caña. Aquí nosotros el azúcar de caña le llamamos mosto, ¿sí? Ese de la caña de azúcar que pasa por un filtro, tipo así que hace una prensa, ¿verdad? Y sale, ustedes le llaman caudo chicana, así, ¿verdad? La caña de azúcar, ¿verdad? Pasa por una ruedita que filtra y parece que hace un espremi, ¿verdad? Espremi. Sí. Y sale así un jugo súper dulce. Sí. Aquí se llama mosto helado. ¿Sí? La fructosa tiene libre el mayor de edulcorante que la sacarosa y mucho más que la glucosa. La fructosa libre, por eso se utiliza generalmente eso también en nuestros endulzantes. ¿Sí? Es por eso que se utiliza en la elaboración de bebidas carbonatadas y golosinas. Para producir fructosa a gran escala se utiliza almidón de maíz, el cual es hidrolizado a glucosa y este se convierte en fructosa por isomerización enzimática. Un poquitito más de nuestra fructosa. Y acá hablamos otra vez un poquitito de lo que es nuestras pentosas más famosas. La D-ribosa y la D-desoxirribosa. La de mayor importancia es la aldopentosa D-ribosa, componentes de ácidos nucleicos y otras sustancias de gran interés. La D-ribosa hace parte de nuestros componentes del ácido nucleico. En la naturaleza se encuentran en forma cíclica y por lo tanto también se presentan como anómeros alfas y betas. Los enlaces glucosídicos son las uniones en que pueden haber entre un monómero con otro monómero. Los enlaces son las fuentes de unión entre monómeros iguales o diferentes para formar carbohidratos más complejos. Y es ahí donde se suelen producir los cortes a través de enzimas específicas para poder después degradar ese complejo, ese carbohidrato complejo. Son en esos enlaces lo que se pueden hacer las degradaciones para que después tengamos otra vez nuestro monómero. En aquel mediante el cual un glúcido se enlaza a otra molécula, sea o no un glúcido. Se unen dos o más monosacáridos formando di o polisacáridos usando un átomo de oxígeno como puente entre ambas moléculas. Su forma correcta sería llamarlo de enlace o glucosídico si es con oxígeno, y también existen enlaces de azufre, nitrógeno y carbono glucosídico. El proceso en realidad es una condensación que se denomina deshidratación por la pérdida de agua durante la reacción. Entonces, los enlaces glucosídicos, ¿para qué son? Son para unir monómeros de carbohidratos y formar entonces, ¿qué? Carbohidratos más complejos. ¿Ven? Entonces, y de un carbohidrato complejo yo tengo todo eso unido en enlaces
y esos enlaces son los que vamos cortando para degradar otra vez. Entonces, aquí tenemos una forma de cómo se van formando estos enlaces glucosídicos. Cuando tenemos dos grupos hidroxilos y necesitamos que son dos monómeros independientes, se unen entre sí para poder formar un complejo disacárido a través de ese enlace. Y este enlace puede ser un oxígeno, puede ser un azufre, puede ser un nitrógeno. ¿Qué es lo que yo necesito que sepan? Que hay los enlaces glucosídicos entre monómeros para formar moléculas más complejas. Y que no solamente va a ser el enlace con el oxígeno, mayoritariamente oxígeno, pero que hay otros elementos que también pueden hacer enlaces. Y esos elementos son el azufre, el nitrógeno y podría ser también el carbono. Acá tenemos un ejemplo de una unión, de un enlace N-glucosídico. NH con un hidroxilo se forma la unión de dos monómeros totalmente diferentes para formar un nucleósido a través de este enlace. Entonces, esos enlaces son importantes para formar los complejos, sean ellos carbohidratos o sean ellos ya a través de otras moléculas más complejas, pero en sí son la formación de moléculas más complejas. ¿Y en qué sirven también esos enlaces glucosídicos? Que ahí actúan también las enzimas específicas para después hacer la degradación de cada una de ellas. Polisacáridos constituidos por numerosas unidades de monosacáridos unidas por enlaces glucosídicos. Algunos son polímeros de otro tipo de monosacáridos y otros tienen más de un monosacárido. Entonces tenemos homo y hetero. Cuando son complejos grandes de un solo monómero, de un solo tipo de glucosa, estamos hablando de homopolisacárido, porque hay solo. Si tenemos solo moléculas de glucosa, entonces tenemos 20 moléculas de glucosa, estamos hablando de homopolisacáridos. Si tenemos 20 moléculas de glucosa, fructosa, galactosa, glucosa, fructosa, galactosa, estamos hablando de heteropolisacáridos, porque tenemos variabilidad en esa molécula grande. Entonces, por eso se llama hetero. De estas macromoléculas, algunas son insolubles en agua y otras forman suspensiones. La masa molecular de los glicanos varía, pues en el organismo se produce adición o sustracción de los monosacáridos según la necesidad. Entonces, ocurre montones de situaciones según la necesidad de cada uno de estos metabolismos que necesite nuestro cuerpo en ese momento. Toditos nosotros podemos comer, Sara y yo podemos comer, Zaira, Nadia y yo podemos comer las tres un mismo pedazo de torta, pero la absorción de esos monómeros va a ser diferente en cada uno de nosotros, porque puede ser que yo necesite menos, ella necesite más y Naila ni necesite luego, ¿verdad? Entonces ella va a engordar y yo no. Entonces depende de la necesidad de cada metabolismo, se hace o no la absorción completa o solamente una fracción de ello. Esto estamos hablando de los complejos. Aquí un poquitito más para que puedan tener en forma esquematizada de qué es que estamos hablando en cada uno. Homopolisacáridos formados por un solo tipo de monosacáridos. Heteros formados por diferentes. Dentro de los homo está almidón, glucógeno, celulosa y pectina. Y son
frutosas, agar, gomas, monosacáridos, péptidos, glucanos, glucosa, aminoglucanos, que hacen parte de la forma estructural de las membranas y de otras estructuras más adelante que vamos a dar. Tenemos homo y tenemos hetero. Generalmente los homopolisacáridos son de reserva, no todos, pero la mayoría son de reserva, y los heteros la mayoría son estructurales. ¿Qué es el almidón? El almidón es la sustancia con la que las plantas almacenan sus alimentos en raíces, que es nuestra yuca. ¿Qué es la yuca? Sí, la mandioca GTRI que nosotros tenemos aquí. GTRI, ¿qué era? GTRI, ¿qué era? La mandio, tubérculos, hay la patata, hay la fruta, hay la semilla cuera, ¿sí? Entonces, pero no solo es una importante reserva para las plantas, también para los seres humanos, que tiene alta importancia energética, proporciona gran parte de las energías que consumimos en los humanos por vía de alimento. Por eso los almidones para nosotros son muy importantes como fuente de carbohidratos. La cultura paraguaya, su base alimentar es el almidón. Desde el mandió que comemos riquísimo, el mandió, la yuca, ¿verdad? El mandió en polvo, el mandió como fruta, como tubérculo, la harina de maíz que tenemos también dentro de nuestra cultura. Hay mucha presencia de carbohidratos. Igual que ustedes, dentro también de cada región de donde ustedes vienen, tienen una presencia predominante de algún carbohidrato. ¿Sí o no? Por ejemplo, Sergio, ¿qué predomina el carbohidrato hacia tu región? ¿No sabe? Meu Deus. Vamos a pular esa. Versailles, carbohidratos, y generalmente siempre es uno complejo. Y entre los complejos siempre está el almidón. Batata, almidón. Yuca, mandió, almidón. Siempre tenemos un componente complejo. En cada una de nuestras culturas culinarias hay un componente complejo que es y hace parte de nuestro día a día para obtener nuestra fuente de energía. Ya tenemos más un poco lo que es la consistencia de la amilosa y la amilopectina, que son los tipos de almidones que podemos tener según su origen. Y aquí tenemos también algunos tipos de reacciones que podemos ver dentro del laboratorio cuando tenemos o no presencia de azúcares reductores en algún fluido. Generalmente, dentro de lo que es azúcares reductores, tenemos varios analitos para hacerlo en el laboratorio. Desde analitos fáciles, sencillos, que cumplen con bonito, barato, tenemos esos analitos para ofrecer al médico antes de poder ofrecerle algún estudio biomolecular y genético que ya hay sobre él. Pero los estudios biomoleculares y genéticos tienen un costo mayor para el pacientito y para el hospital que lo va a realizar. No es que no lo tenga, sino que no hay una distribución masiva para él. Y uno de los que nosotros vamos a hacer dentro de la práctica para ver si es que tenemos azúcares reductores se llama se me fue el nombre. Reacción de Venn. Es donde podemos ver la presencia de los azúcares en orina y materia fecal. Para que nosotros podamos saber generalmente que nuestros pacientitos, iniciando el estudio pediátrico, ¿verdad?, que no sea un estudio invasivo, tenemos estudios que es el reactivo de Venn y que podemos usar la orina del pacientito, la materia fecal del pacientito, y podemos medir el pH de la materia fecal para que nos dé ¿qué? Orientación.
nos va a orientar hacia nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces, ¿qué va a prevalecer ahí? Clínica del paciente, datos, síntomas, más los estudios orientativos van a hacer que ustedes puedan fechar el diagnóstico de ese pacientito sin que pague mucho y sin que le estemos tomando una muestra de sangre innecesaria cuando tenemos estudios sencillos que ofrecer y que les van a llevar a ustedes a un diagnóstico. Estos son estudios tan sencillos que casi ya ni se pide porque se olvidan de recordar que tenemos eso a disposición. Doctora, piensan más en teorías genéticas, biomoleculares, que son súper buenas, súper actualizadas, pero que muchas veces nuestros pacientitos no pueden acceder a ellas. O nuestro sistema de salud no puede brindarles ese estudio gratuito. Dependiendo de dónde ustedes están, debe centrarse qué pedir. Si están en un privado, en un ambiente y su paciente es clase media alta, pueden pedir el genético y el biomolecular sin problema. Pero no me van a pedir eso en el ministerio, donde saben que no va a haber ese estudio de forma gratuita para su paciente. ¿Se entiende? Então, a senhora pode repetir o nome do reativo? Reactivo de Beimery. Reacción de Beimery. El glucógeno, ¿verdad? Habla de las ramificaciones que pueden salir tanto de la amilopectina como del glucógeno. Amilopectina tamaño molecular de la amilosa puede llegar a tener 600 millones, también están unidos por enlaces fosfídicos tipo alfa, C y 4, pero tienen ramificaciones. Y los glucógenos es polisacárido de reserva en las células animales. El hígado y el músculo líquido son los más ricos en glucógeno. Estructuralmente es muy semejante a la amilopectina, pero es más compacta debido a la proximidad de sus ramificaciones. Cuando estemos a hablar dentro del metabolismo, vamos a estudiar la glucagona, el glucógeno, vamos a estudiar la gluconeogénesis, todo ese proceso de donde nosotros quitamos nuestra fuente de energía de reserva para poder darle un prime a nuestras reacciones. Tenemos también a la celulosa, ¿verdad? Que es un glucano con función estructural en células y vegetales. La pulpa de la madera, por ejemplo, contiene alto porcentaje de celulosa y el algodón es prácticamente celulosa pura. Para que vean, nosotros ya teníamos tipo alfa de C1 a C4 y para las células vegetales tenemos beta de C1 a C4. Esa es una de las diferencias entre los enlaces. Humanos, alfa, C1, C4, vegetales, beta, C1, C4. Y un resumen de lo que es nuestras funciones de los carbohidratos, energía, sabor, salud del sistema nervioso, salud del cerebro y corazón, y promueve la salud. Y terminamos nuestro carbohidrato.